Muntik nang mapatay si Janriel Casimero sa ibabaw ng ring. Hindi dahil sa bugbog ng kalaban, kundi dahil sa nagwawalang mga fans na naghagis ng mga upuan, bote at iba't ibang bagay na tinangka pa siyang saktan matapos niyang patumbahin ang kanilang pambato. Ito ang hindi malilimutang laban kung saan kinailangang magtago ng angas ng Pinas sa ilalim ng ring para lang makaligtas sa gulo sa Mar del Plata, Argentina. Bago ang laban, matindi ang pressure kay Casimero dahil galing siya sa dalawang sunod na pagkatalo sa world title fights. Una, by a split decision kay Ramon Garcia na sinunda naman ng knockout loss laban sa South African champion na si Moroti Matalaney. Kaya't sa pagkakataong ito, determinado siyang makabangon para patunayang kaya niyang makabalik sa tuktok. Ang makakatapat ni Janriel Casimero ay ang pride ng Argentina na si Luis Alberto Lasarte na mas kilala sa bansag na El Mosquito. Hindi naging madali ang buhay ni Lasarte. Pagkapanganak pa lang sa kanya ay pinaampun na siya agad ng kanyang ina. Lumaki ito sa hirap kaya sa edad na 18 anyos, nagtrabaho siya bilang garbage collector at kalaunan ay naging street sweeper. Pero pagdating sa boxing, hindi lang ang kanyang mga panalo ang naging dahilan kung bakit siya nakilala. Mas naging tanyag siya dahil sa kanyang maruming estilo sa ibabaw ng ring, dahilan para maituring siyang isa sa mga dirtiest boxer in the world. Sa kabila ng kanyang reputasyon, nagawa pa rin maabot ni Lasarte ang pagiging world champion. Noong 2010, tinalo niya si Carlos Tamara para maagaw ang IBF Light Flyweight title. Matapos nito, matagumpay niyang nadepensahan ang kanyang korona laban kina Nery Espinosa at Ulysses Solis bago rin ito tuluyang mawala sa kanya. Sanay na si Casimero na lumaban sa teritoryo ng kanyang mga kalaban, pero ibang klase ang sitwasyon sa gabing iyon. Dumating ang February 10, 2012 at formal nang nagsimula ang inaabangang bakbakan. Pagpasok pa lang sa arena, ramdam na agad ang matinding tensyon. Siksikan ng stadium ng maiingay at nagwawalang fans na karamihan sa kanila ay mga truck drivers na kasamahan ni Lasarte sa Union at ayon sa mga ulat, nagiinuman pa ang mga ito bago magsimula ang laban. Dahil libre ang entrance na puno ng magugulong fans ang buong arena. Sa ganitong klaseng atmosfera at sa harap ng napakaraming agresibong fans, hindi matatawaran ang ipinakitang tapang ng Team Casimero sa pagpasok sa teritoryo ng kanilang kalaban. Sa umpisa, parang normal lang ang takbo ng laban. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang tunay na kulay ni Lasarte. Va a ser complicado. Sí, sin duda, hay que en esto lazar. Entonces Casimiro hay que ver si viene a galla como para contar. Tiene la velocidad que le oprima a Casimero, teniendo en cuenta que Prevalecer y hacer y ejercer la mayor altura el filipino. Con ese brazo izquierdo extendido. Tendrá que mover la cintura Lasarte, meterse adentro. Se abalanza Lasarte, lo va a buscar a Casimero. Quedan amarrados. Ese no es el camino, ¿eh? Tiene que buscar la distancia. Achicar primero con los pies, Luisito. Llegó con la izquierda Casimero y con la derecha arriba. Atención, tiene las manos picantes el Felipe. A distancia, Casimero va a estar en problema Lasarte. Se tendrá que mover no solamente las piernas, sino también la cintura. tiene una movilidad de piernas. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang gumamit ng mga maruruming tactics na bihirang makita sa isang professional boxing match. Sabemos del temperamento, del corazón que tiene Lasarte. Busca Casimero. Llegaba Lasarte con esa derecha perforando la guardia de Casimero. Sa isang punto ng laban, nagreklamo si Lasarte sa referee kahit kitang-kita namang malinis ang hook na tumama sa kanya. La pelea, atención, llegó con la derecha Casimero sobre la cara de Lasarte. Amarra el mosquito, otra izquierda más, va el cambio de golpe. Atención con un cabezazo. ¡Tiempo! No corte. El mundo juega en Mar del Plata. Ahí vemos las vueltas para que se pueda. Campana, a lo que dice el árbitro, acá busca Casimero con esa derecha y esa izquierda. Salió decidido Lasarte, pero con poca claridad. Buscando Casimero, lo que se va por delante Lasarte, buscó con la derecha arriba. Ojo con las cabezas otra vez. Las peleas de Lasarte están encuadradas siempre en el desorden y en un final imprevisto por la cantidad de infracciones que se cometen. Es un elemento para golpear. Le cuesta encontrar la distancia a Lasarte, sobre todo cuando el filipino
cualquier manera busca Lasarte con mucho corazón y temple. Trabaja el filipino, mucho más sereno ante el temperamento del Asear. Quedan amarrados, se va la vuelta. Va a sonar la campana, otra vez amarra Lasarte. Busca Lasarte. Lo empuja ahora Lasarte, lo amarra. Categoría mínimo. Tercer round. Busca Lasarte con todo ahora, quería llegar Hay con... que lanzar. Llegó con la izquierda recién el filipino. Atrás. Más allá de sus falencias técnicas, acá buscó con derecha y llegó. Acusa un cabezazo. Ilang sandali pa habang inaawat siya ng referee, bigla siyang bumitaw ng isang chip shot. Dahil dito, halatang nagsimula ng mapikon si Janriel Casimero sa maruming estilo ng kanyang kalaban. Pero está bien, Casimiro, está bien. Busca Lasarte. La cuestión es acertar en cualquier parte del cuerpo de Casimero, que ahora llegaba con la derecha, llegó Lasarte y lo dio vuelta. Vaya Casimero. De fundamentos técnicos a su rival. En este caso, le toca a Casimero. Lasarte, con la falencia que le marcábamos, pero yendo siempre al frente y dándolo vuelta ahora Casimero. 39, parando Claudio otra vez. Busca Lasarte, busca arriba y abajo, llegó Casimero. Lo va a buscar Lasarte, que está más sereno. De cualquier manera lo quiere arrinconar, se va a quitar. Pagsapit ng mga sumunod na rounds, mas lalo pang dumumi ang laro ni Lasarte. Sunod-sunod niyang pinatamaan si Casimero ng rabbit punches o suntok sa batok. Pero ang mas nakakagulat, si Casimero pang winarningan ng referee. Se cometen tantas infracciones que uno no puede determinar quién comete más infracciones. No, pero la aclaró bien, Palucho. Se escuchó claro. Igual, A lo que Lasarte sabe. sabe. Estás. El filipino también fue campeón del mundo. En la primera defensa, perdió el cinturón. Buscó bien Lasarte, llegó contra la espina el filipino. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang dirty tactics. May isang pagkakataon pa na bumagsak siya sa lona at kumapit sa binti ni Casimero para pigilan ng Pinoy. Bueno. Ay, Dios. Pelea dejó de ser boxeo. Le agarró la pierna, Lasarte. Se hace el piso, le agarró la pierna. Un punto de descuento para Casimero. En algún momento alguna de estas determinaciones tenía que tomar el árbitro. Decíamos. Pero el árbitro lo vio de esta manera. Nagkaroon din ng isang eksena kung saan binigyan ng count si Casimero. Kitang-kita na hindi naman tumama ang kanang hook ni Lasarte at nadulas lang ang ating pambato. Cuenta de protección con la derecha de Lasarte. Cuesta definir este tipo de caída, ¿no? Es hacer más protagonista el árbitro que los Y pero boxeadores. lamentablemente es más protagonista por lo que están haciendo los boxeadores. Busca Casimero, lo lleva a Lasarte, otra derecha más y otra izquierda más. A pelear la caída de Casimero. Con izquierda Lasarte, responde Casimero por adentro, rebalaba Casimero. Lo va a buscar Lasarte. Ahí va. Pasa con la izquierda, se abalanza Lasarte. Es una pelea callejera, ¿eh? Como si estuviéramos en cualquier barrio de Buenos Aires. La movilidad de Lasarte, lo está esperando Casimero. Sí, golpes ahora y en la media distancia. Se está haciendo el quinto round, se me está haciendo de goma la pelea. Buscando Lasarte, no llega. Sexta vuelta. Título del mundo en juego. Muy poco boxeo por ahora. Salió con todo Lasarte, llegó con derecha y con izquierda abierta sobre la cara de Casimero. A Casimero pareciera como que le agarró un miedo escénico, ¿no? Puede ser. Hay que tener valores para afrontar un hombre como este. Con el clima, con el clima que hay en el estadio, con lo que propone Lasarte, que busca de cualquier manera y conecta los mejores golpes. También Casimero. Pasa con la izquierda Casimero, que ya no tiene la puntería que tuvo en el primer y segundo round. El piso de la pelea lo quiere llevar Lasarte, que llega con la derecha arriba. Si le preguntaran a Casimero en este momento si quiere seguir el pelea, tomarse el raque, yo creo que se va. Antes de aguantar este pequeño tanquecito. Lasarte saca provecho de esta situación porque es en la que él está acostumbrado a pelear. ¿Ves? Él está acostumbrado realmente a pelear. No sabe al infierno que venía desde Nueva York el árbitro, ¿no? Otra vez, otra incorrección.
Por ahora sí. Hacia la salte con la derecha, lo espera Casimiro. Se para. Es increíble la cosa que pasa en esta pelea. No la vi nunca en mi carrera profesional. Belasarte pelea de esta manera, más o menos, pero siempre de esta manera. De esta manera fue campeón del mundo. Dahil sa sunod-sunod niyang paglabag sa rules, binawasan siya ng 1 puntos ng referee. So sobrang galit ni Lasarte matapos ang point deduction. Narinig pa sa broadcast na binantaan niya ang buhay ng referee. Habang nagpapalitan sila ng suntok, kinagat ni Lasarte ang balikat ni Casimero bago nagbato ng suntok. At hindi lang ito isang beses nangyari. Sa tuwing nagyayakap sila, paulit-ulit siyang nangangagat. Qué locura. Atento, heladito Rodríguez, toda la Y producción. no es la primera vez que la Sarte hace esto. No solamente que lo mordió, sino que cuando se quiso sacar, ahí le pegó también. O sea, que No estoy de acuerdo con esas cosas. Qué buen ojo el de nuestro director. Buscando la Sarte. Se frena, queda amarrado con Casimero. ¿Me repetí la tarjeta? 58 Casimero, 57 las... Estamos en el 7º round. No tiene nivel ni jerarquía de pelea del título mundial. De cualquier manera, Lazarte va a buscar, llegando con la izquierda, lo recibe ahora Casimero con esa derecha. Otra vez amarrado. Fue el común denominador. ¿Cuesta apreciar algún concepto técnico de... Viendo gotitas en los ojos. ¿En serio? tiro lo habla. Lo saca. Llega acá con la derecha, Casimero después perdiendo claridad, llegó con la derecha y con la izquierda Lazarte por adentro, recibe también la contra ahora, uppercut de mano izquierda de Casimero. Otra vez también. Bien. Recibe bien Bueno, con el bueno. cross Casimero, con el cross. Como fue toda la pelea con acciones un poco claras. De estas características, donde los golpes no nacen limpios y no mueren limpios. Estar tranquilo porque Kahit gaano kadumi ang laro ng Argentinian, nanatiling composed si Casimero. Habang tumatagal ang laban, unti-unti niyang nababasag ang depensa ng kalaban. No hay necesidad de hacer eso. precisamente yo digo, es decir, cuando hago tantas infracciones, Silencios pronunciados, porque me parece que no hay nada para decir. no tienen, No, realmente caen en esto. tiene 15 peleas. Ese es el tema. Derecha de Lazarte. Llegó bien sobre la cara de Casimero. ¿Por qué? Porque siempre he dado la pelea. Yo le que pelear. Una tortura la pelea. Noveno round. Busca Lazarte. Falla con la derecha Casimero. A ver si levantan la tienen guardado lo mejor. Algo que no hemos visto todavía. Busca Lazarte. Con derecha y con izquierda arriba. Se amarra Casimero. Llegó bien Lazarte y acusa un golpe abajo. Máquina de cometer infracciones. 5 minutos. Talones porque también debe estar empapado. Bueno, no le viene mal bajar un par de kilos, ¿no? No, viene nuestro director se tomara el trabajo y estuviéramos minuciosamente encontrándolas de toda la historia. No recuerdo una pelea. Y si vos lo decís, Walter, con el registro y la cantidad de... Pagsapit ng round 9, 2 beses niyang pinabagsak si Lasarte gamit ang sunod-sunod na solidong kombinasyon. Izquierda de Casimero y viene el conteo. Estaba mal Lazarte con derecha y con izquierda. Está mareado Lazarte. Primero le va a dar el pase. No está bien Lazarte. Lo está pidiendo. Atención que puede venir el knockout. Otra derecha más y otra izquierda. Se va al piso Lazarte. Está knockout. Atención Filipinas. Está knockout Lazarte. 6. No está bien Lazarte. Suena la campana. Viene el conteo. La campana. Boxeo, justamente nos acercamos a Aníbal Miramonte antes de empezar el combate para que nos diga. Sa round 10, tuluyan ng bumigay si Lasarte. Muli siyang bumagsak sa lona matapos tamaan ng sunod-sunod na mabibigat na suntok mula kay Casimero. Hindi naging sapat ang lahat ng ginawa niyang pandaraya, mula sa mga siko, kagat hanggang sa mga low blow para pigilan ang determinadong Pinoy. Las piernas. Caídas. Lo está midiendo el filipino con izquierda y con derecha. Está Globy Lazarte. Lo está midiendo el filipino para definir la pelea.
Halatang disoriented at hirap nang makabawi ang Argentinian at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya muling nakatayo. Dahil dito, itinigil na ang laban at nanalo si Casimero via technical knockout para masungkit ang IBF Interim Flyweight Championship. Pero hindi doon nagtapos ang gabi. Dahil matapos mapatumba ni Casimero si Lasarte, isang mas mapanganib pa na laban ang hinarap ng buong team kontra sa nagwawalang mga fans. Dahil sa galit matapos matalo ang kanilang pambato, nagsimulang magwala ang mga manonood. Nagsilipara ng mga plastik na upuan, bote at iba't ibang bagay papunta sa ring. Hindi nagtagal, sinalakay ng mga nagwawalang fans ang ring at pinagbubugbog ang mga kasama ni Casimero. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling matatag si Casimero at ang kanyang team. Hinarangan ng kanyang promoter na si Sammy Geluani at ng kanyang mga coach ang mga sumugod na fans upang maprotektahan siya. Dahil sa sitwasyon, napilitan si Casimero na gumapang at magtago sa ilalim ng ring. Matapos ang halos isang oras na pagtatago, natagpuan siya ng mga pulis at ligtas na naihatid sa locker room kung saan naghihintay na ang kanyang team. Dahil sa matinding kahihiyan na ito na napanood sa buong mundo, binuweltahan ng IBF ang Argentina at si Lasarte. Pinatawan ng lifetime ban si Luis Lasarte at hindi na muling pinayagang makatapak sa kahit anong IBF event dahil sa pagbabanta sa referee at pag-uudyok sa riot. Sinuspindi ng IBF ang pagdaraos ng mga world title fights sa Argentina hanggat hindi sila nakakapagsumite ng sapat na security report. Naghain din ng opisyal na diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas laban sa Argentina. Mga gano'ng katagal na noon? Mga isang oras po ako doon sa ilalim. Isang oras sa ilalim? Mhm. Wala kang security na kasama? Wala po. Mhm. So, yung dalawang kasamang Pinoy, Opo, nakapunta na po sila sa dressing room po. Lumabas na ako yung nakita na nila ako ba na Casimero. Pagkatapos sabi ko, patay na ako ba? Sabi ko, nakita na ako ba? So hindi mo pa alam na... Hindi ko pa alam na yun na pala yung mga... Yung magre-rescue sa'yo, rescue kumbaga. sa akin. ano sabi nila sa'yo? General Casimero, you are safe now. Come on. Yung Amerikano nga na kasamahan nyo, may bali sa ribs, di ba? Ganun Opo, katindi yung magkakabugbog. Sinuntok po siya. Siya yung first sinuntok sa tiyan. Anong reaction mo dito na talagang yung career niya tapos na? Naawa din ako sa kanya dahil yun lang po yung panginabuhi. Sa gabing iyon, pinatunayan ni Cuadro Alas na kahit harapin niya ang pinakamaruming laban at pinakamagulong sitwasyon, hindi kailanman matatalo ng pandaraya ang tunay na galing at puso ng boksingerong Pinoy.